Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar este tema continuando con nuestras clases. Nos referimos al verbo, ¿no? El verbo. Algunos estudiosos dicen que es la parte principal de una oración. Y es cierto, ¿no? Ya que indica la acción, es la esencia dentro de una oración. Vamos a ver qué es el verbo, ¿ya? Una pequeña definición aquí tenemos. El verbo es la categoría gramatical cuya función principal es predicar al interior dentro de una oración, ¿no? Quiere decir que forma la base de un predicado, forma la base del predicado, ¿ya? Su estudio es más complejo que las anteriores categorías gramaticales que ya hemos visto, que eran el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre, ¿no? Puesto que tiene una mayor cantidad de accidentes gramaticales, ¿ya? A diferencia de los anteriores, el verbo tiene 4 accidentes, ¿no? Y es la única que por sí sola puede constituir una oración, ¿no? Quiere decir que un verbo puede ser equivalente a una oración. Es equivalente, en otras palabras, ¿ya? Listo. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Coser, cosieron, han cosido, habían cosido, ¿no? Verbos en su forma simple y aquí en su forma compuesta, ¿no? Ya vamos a ver de qué trata esto. Muy bien. Primeramente vamos a ver el criterio de estudio del verbo semánticamente, ¿no? Semánticamente el verbo nos va a indicar o va a expresar una acción, también indica pasión, estado o existencia, ¿ya? Estado o existencia de algo o alguien, ¿no? Veamos primeramente la acción. Decimos, como ejemplo, el agricultor ara la tierra. ¿Dónde encontramos el verbo? La acción. ¿Qué es lo que hace el agricultor? Ara la tierra, ¿no? Ahí tenemos al verbo. Ara la tierra, dice, ¿no? Ahora vamos a ver la pasión. La pasión tiene que ver mayormente con los sentimientos, se dice, ¿no? Con los sentimientos. Ejemplo, el agricultor ama la paz. ¿Cuál sería el verbo que indica pasión? Ama, ¿no? Ama la paz. ¿Quién ama? El agricultor, ¿no? Indica pasión. También hemos dicho que indica estado, ¿no? Ejemplo, el agricultor permanece pensativo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el estado? ¿En qué estado está el agricultor? ¿No? Permanece, ¿no? Pensativo. Esto nos indica estado. Y existencia, el agricultor fue honrado, ¿no? El verbo que nos va a indicar la existencia aquí fue, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos, mediante la clasificación semánticamente, lo que quiere expresar el verbo, ¿no? Acción, pasión, estado o existencia. Ahora vamos a pasar a la forma morfológicamente, ¿no? Que es el segundo criterio de estudio. Morfológicamente, ya saben, se refiere a la forma, a la estructura, ¿no? El verbo, como hemos dicho anteriormente, tiene más accidentes gramaticales que las otras categorías y presenta 4 accidentes gramaticales, ¿no? ¿Cuáles son? Tiene número, ¿ya? En sus dos formas, ¿no? Singular y la forma plural. También presenta tiempo. El tiempo puede ser expresado en presente, en pasado pretérito y futuro. Existen 3 formas de tiempo. También nos va a indicar el modo. Hay 3 formas, ¿no? Indicativo, el subjuntivo y el modo imperativo. Ojo, en algunos libros de gramática clásica van a encontrar el modo potencial, pero la nueva gramática admite que el modo potencial se encuentra dentro del indicativo para poder designar los verbos en el tiempo futuro. Y persona, ¿no? El cuarto accidente gramatical. Ya conocemos
Las personas gramaticales, cuando hicimos el pronombre, son primera, segunda y tercera persona. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a ver el criterio de estudio sintácticamente, ¿no? Dentro de la oración, el verbo se va a presentar como núcleo del predicado, ¿ya? Que es la parte imprescindible de la oración, por lo que no necesita de otras unidades, ¿no? Por sí, como hemos dicho al inicio, el verbo es una categoría que por sí sola puede formar una oración, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Madre, tu hijo se fue temprano. ¿Dónde está el verbo? Se fue, ¿no? Siguiente. Madre, tu hijo se fue. Ya ves, ya no necesita del temprano y sigue teniendo el mismo sentido, ¿no? Otro. Madre, se fue. ¿No? Y seguimos ahí, ¿no? Ya no necesita de otras unidades. Y por último, también puede formar una sola oración el verbo. Se fue, ¿no? A ver. Entonces el verbo, como hemos dicho, por sí solo es la parte primordial dentro de una oración. Muy bien, continuando con nuestro tema, nos toca ver las formas no personales del verbo. Estas formas no personales también en algunos libros ustedes lo van a poder encontrar con el nombre de verboides, ¿ya? Los verboides, ¿no? Tenemos ahí el infinitivo, el gerundio y el participio, ¿listo? ¿Qué son las formas no personales del verbo? También llamados verboides, ¿listo? Son formas verbales que no admiten conjugación directa con el sujeto. Ahí está, ¿no? No admiten conjugación directa, ¿no? A ver, veamos. Las formas son infinitivo, gerundio y participio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir cuando no admiten conjugación directa? Veamos, ¿no? Aquí tenemos un verbo y aquí tenemos a los verboides, ¿no? Sabemos que el verbo sí admite, ¿no? Conjugación. Entonces vamos a tener las formas personales. Ejemplo, el verbo enseñé se puede conjugar, ¿no? Yo enseñé, digamos, ¿no? Con el sujeto. En segunda persona, digamos, el verbo lees, tú lees, ¿no? Y aquí otro verbo pinto, en tercera persona, él pinto. Ahora, el verboide, como hemos dicho, son formas no personales del verbo. Y, por ejemplo, en el infinitivo tenemos este verbo enseñar. No podemos decir yo enseñar, ¿no? Esa conjugación no existe. Aquí en gerundio, por ejemplo, tenemos un verbo leyendo. No podemos decir, no podemos conjugar tú leyendo, ¿ya? Y en la forma del participio tenemos pintado. No podemos decir el pintado, ¿no? ¿Listo? Vamos a decir que en las formas personales sus terminaciones no indican ninguna persona gramatical. Esto se debe a que no admiten una conjugación directa, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver la primera forma no personal del verbo, ¿no? ¿Cuál es el infinitivo? El infinitivo nos dice que señala la esencia de la acción, ¿ya? Para que ustedes puedan reconocer de manera clara un infinitivo, son aquellos verbos que terminan en ar, er y en ir, ¿ya? Ojo, también el infinitivo puede cumplir con la función de ser verbo y la función de ser sustantivo, ¿ya? Cumple dos funciones. Veamos. Cuando es verbo, no pudimos estudiar los últimos temas, ¿no? Entonces, ar, fíjense, la palabra termina en ar. Es verbo, ¿no? No pudimos estudiar, esencia de la acción. Y vamos a ver el ejemplo cuando funciona como sustantivo. Estudiar es una actividad muy productiva, ¿no? Aquí estudiar ya no hace alusión a acción, sino hace alusión a un sustantivo, a un hecho, ¿no? A un ser, ¿no? Es ya vendría a ser el verbo. ¿Listo? Muy bien. Veamos ahora la segunda forma no personal del verbo, el cual es el gerundio. El gerundio señala la acción verbal como un adverbio, ¿ya? Como un adverbio.
El adverbio es una categoría gramatical invariable que ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Para reconocer al gerundio, las terminaciones son ando, yendo y yendo, ¿ya? Como hemos dicho antes, puede cumplir con la función de ser verbo y también de adverbio, que funciona como complemento circunstancial, ¿no? Veamos. Estoy cantando una balada, ¿no? Verbo. Termina en ando. Fíjense, ando. Y vamos a ver cuándo funciona como adverbio. Yo vine cantando una balada, dice, ¿no? Yo vine cantando una balada. Complemento de circunstancia es que esté cantando va a complementar al verbo de vine, ¿no? Vine vendría a ser el verbo. Yo vine, dice, ¿no? Y nosotros complementamos la circunstancia. ¿Cómo vine? Cantando una balada, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? A eso se refiere. Este adverbio complementa, ¿no? Por eso se dice que complemento circunstancial. Muy bien, ahora vamos a ver la forma del participio. El participio. ¿Qué nos dice el participio? Que es la tercera forma no personal, ¿no? Es la forma adjetiva del verbo, ¿no? Aquí el participio va a terminar en ado y en ido, ¿no? Todos los verbos terminados en ado y en ido presentan una forma regular. Y aquellos verbos que terminan en tos o cho presentan una forma o formas irregulares, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, también cumplen con la función de ser verbo y también adjetivo. Veamos los ejemplos para poder diferenciar esto. María nos había amado mucho, ¿no? Verbo, amado, ¿ya? Nos ha querido, bueno. Y fíjense la terminación, ado, ¿no? ¿Y cuándo funciona como adjetivo? El ser amado llegó a tu vida. Aquí el verbo va a ser llegó, fíjense, y es, perdón, aquí es amado, va a complementar o va a calificar o va a caracterizar al sustantivo, que en este caso es ser, ¿no? El ser amado llegó a tu vida, ¿no? Ahí vemos la función de adjetivo, ya no de verbo, ¿no? Ojo, ¿no? Vamos a también decir de que en la forma irregular, hemos dicho anteriormente, ¿no? Son aquellos que terminan en tos o cho. Por ejemplo, aquí vemos el adjetivo, ¿no? El libro fue impreso, dice, ¿no? Está terminando en so. ¿Qué función cumple la palabrita impreso? ¿Es adjetivo o es verbo? Aquí es adjetivo, ¿no? Porque está indicando una característica del sustantivo, ¿no? El libro impreso. Forma irregular estamos hablando, ¿no? Forma del sustantivo. Pero cuando decimos el libro fue impreso, la palabra impreso funciona como verbo. ¿Ya? Señala acción, ¿no? Fue impreso. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación semántica del verbo. ¿Listo? Clasificación semántica del verbo. Aquí vamos a ver primeramente el verbo simple. ¿Qué es el verbo simple? El verbo simple, chicos, es aquel que carece de auxiliar, ¿no? Y se lo reconoce porque tiene una sola palabra, ¿no? Veamos. En la siguiente oración, el perro esconde su hueso. ¿Cuál es la acción? Esconde, ¿no? Una palabra. Aquí necesito que redactes este documento. Necesito acción que redactes, ¿no? Aquí hay dos verbos. ¿Listo? Una sola palabra para el verbo simple. Y el verbo compuesto es aquel que sí necesita de un auxiliar, ¿no? Por eso decimos está constituido por un auxiliar más el verbo principal en forma de verboides. Recuerden, el verboide son las formas no personales del verbo
Pueden ser un infinitivo, un gerundio o un participio. Y los verbos auxiliares, ¿no? El verbo auxiliar se va a formas que están derivados o se forman de los verbos ser, estar y haber. ¿Ya? Ejemplo, estoy resolviendo mi tarea. Estoy de estar, ¿no? Resolviendo. Verboide, resolviendo termina en yendo, ¿no? Recuerden que era un gerundio, ¿no? Otro, he salido temprano esta mañana. El ido, hago ido, participio, ¿no? Es verbo compuesto, ¿no? Está de dos palabras siempre, el verbo compuesto, ¿ya? Y recuerden, para formar el auxiliar, utilizan los verbos ser, estar y haber, ¿no? Y ahora vamos a ver otra clasificación semántica que es la perífrasis verbal. ¿A qué se refiere con la perífrasis verbal? Miren, es parecido al verbo compuesto, ¿no? Porque se componen de un verbo auxiliar en forma personal que indica el modo en que se realiza la acción, ¿no? A veces, además, se puede utilizar un nexo, ¿no? Un nexo, o sea, una unión. Puede ser una preposición o una conjunción. Y un verbo principal en forma no personal, ¿no? O verboide, que pueden ser, como hemos dicho anteriormente, infinitivo, participio o gerundio. Pero ¿cuál es la característica de la perífrasis verbal? Es que es una frase verbal que puede tener el valor de un solo verbo, ¿no? Se puede reemplazar con un solo verbo. Veamos. Ejemplitos, ¿no? Voy a viajar el fin de semana. Acá tenemos en la forma, aquí, ¿no? Forma no personal, verbo auxiliar, voy. Tenemos una preposición a y tenemos el verbo, ¿no? Verbo principal en forma de infinitivo, viajar, termina en a, el fin de semana. Entonces, usted lo puede reemplazar por un solo verbo, ¿no? Todo esto, yo voy a viajar, lo puede reemplazar por simplemente viajaré el fin de semana, ¿no? Con esto estamos cumpliendo la última parte, ¿ya? Otro, por ejemplo, en participio, vienen jugando al fútbol, ¿no? Vienen jugando al fútbol. Nosotros lo podemos reemplazar por juegan al fútbol, ¿no? Aquí ya no hay enlace. Otro, ella tiene alquilado su auto, ¿no? Podemos reemplazar esta perífrasis por alquiló. Fíjense, ¿no? Las terminaciones siempre. Para el infinitivo, ir. Para el participio, ando, yendo, ¿no? Y para el gerundio, hago, ido, y sus formas no formas irregulares, todos 8, ¿no? Muy bien, chicos, con esto concluimos por el día de hoy nuestra clase referida al verbo. Nos vemos en la siguiente oportunidad.